Hola, abuelito. Hola, mijita. Oye, mamá, voy a ir a ver a Cecilia, voy a hacer la tarea. No sé si me tarde. Está bien, pero no regreses muy tarde, por favor, ¿sí? No te aseguro nada. A mí se me hace que te vas con un chavo chorela. Claro que no. Nos vemos Ya, en la noche, Tonate, por bye. favor, no molestes a tu hermana. A lo mejor apúrate con la tarea, tienes mucha tarea. Qué muchacho tan estudioso. Yo nunca fui a la escuela. Sabes que en mi tierra, desde muy chicos, los niños ayudan a trabajar en el campo. Ya de grande fue que aprendí a leer. Porque a mí siempre me gustaron mucho las narraciones y quería conocer más. Y una tía me enseñó. Pues a mí a veces me da mucha flojera la lectura, abuelo. Y mi tarea también. Ya quiero salir a jugar, pero tengo que quedarme aquí y hacer 10 oraciones con pronombres personales. Pero desde pequeño me lo sé. Yo, tú, él. Pero si esas palabras son muy sencillas de aprenderlas en náhuatl. Na, ta, ya. Toguantin, inomoguantin, inimiguantin. No entiendo nada de eso, abuelito. Lo que tu abuelo dijo son los pronombres personales en náhuatl de la Huasteca. Na, ta, ya, tojuanti, inmojuanti, inijuanti. ¿Sí? Claro. A ver, Sí. trata de decirlos. ¿Na? ¿Así de fácil se escribe? Sí, así de fácil. Órale. Ahora escríbeme aquí los otros, abuelito, para que no se me olviden. Claro que sí. Y, man, ¿tú cuando aprendiste a hablar en náhuatl? ¿Nunca te habíamos escuchado hablar así? Yo lo hablaba antes, pues fíjate, cuando era más pequeña. Ahora pues ya he perdido la costumbre, pero siempre he sabido el náhuatl. Ajá. Lo aprendí en casa, ¿verdad, papá? Desde bebé. Ajá. Porque pues ellos hablan el náhuatl. Y ya el español pues ya lo aprendí en la escuela, pero pues nunca lo practiqué hasta que llegué a la Ciudad de México. Citlali se fue del pueblo cuando terminó la secundaria. Era muy joven y prefirió seguir a la ciudad para continuar con sus estudios. Fíjate que ya estando aquí, pues me vi obligada a usar el español para comunicarme con las demás gente. Y ya poco a poco lo fui perfeccionando, ¿verdad? Pero, híjole, a pesar de que he dejado de utilizar el náhuatl, pues no se olvida. No se me olvida. Allá en Santa María, Aztahuacán. Ajá. A mí me gusta Aztahuacán. Ah, mira, Aztahuacán está muy cerca de... que era una de las riberas orientales de la laguna de Texcoco. Estaba conectado precisamente a través de la calzada de Iztapalapa con Tenochtitlan, que tiene sus orígenes prehispánicos. Y en algunas propiedades todavía del pueblo existen vestigios prehispánicos y arqueológicos que los mismos pobladores atesoran con mucho respeto y con mucha tradición, ¿no? Que lo ganan con mucho cariño. Hay todavía casas que todavía tienen vestigios de temazcales, que ya no se usan, pero que quedan, digamos, todavía como testimonio de la historia del pueblo de Aztahuacán.
constelaciones es la comparsa de charros, y se eligen las reinas. Las reinas se eligen precisamente de las familias precisamente originarias del pueblo, y que se hacen precisamente, hacen bailes donde van bandas, se elaboran en las fiestas, se elaboran precisamente castillos, hay feria, juegos mecánicos. O sea, la verdad es un evento muy importante para la comunidad, ¿no? Finalmente, mucha de la comida tradicional tiene que ver con los elementos lacustres de lo que era el lago de Texcoco. Se cocinaba lo que era el pato, los pescados, los charales, y bueno, también lo que es lo que se cazaba precisamente, conejos, patos, silvestres, y la misma experiencia no tiene que ver mucho con la tradición de la cocina lacustre. También un punto importante de la historia de Atahuacán es la participación de los grupos y de las familias de Atahuacán en la revolución. De hecho, hay uno de los trabajos que ha hecho los grupos de los mismos vecinos ha sido como recuperar la historia precisamente de los revolucionarios de Atahuacán, y existe una placa conmemorativa dentro de la plaza del pueblo, donde se mencionan los nombres y los miembros del ejército zapatista que eran originarios de Atahuacán, ¿no? Imagínate, estaba yo bien jovencita, como de la edad de tu hermana. Órale. Fue muy difícil para mí porque, híjole, cuando llegué aquí pues no me podía comunicar con los demás. Apenas si dominaba algunas frases y presentaciones en español. Como tu mamá tenía que entrar a la escuela y conseguir trabajo, no le quedé de otra más que aprender bien el español. A mí me molestaba mucho no poder presentarme en náhuatl, porque pues yo estoy muy orgullosa de mis raíces y de mi identidad indígena. Además, nosotros, los hablantes de náhuatl, siempre nos enfrentamos al racismo. Sí. Oye, ma, ¿cómo te presentas en náhuatl? Kenihki motoka. Te está preguntando cómo te llamas. Y tú tienes que responder na no toca tonatiu. Na no toca tonatiu. Kanin mocha. ¿Dónde vives? Y tú tienes que responder Nocha, Ipan, México, Hueyaltepetl. Nocha y pan. Dilo más lento, ma. Nocha, Ipan, Nocha, Ipan, México, México, Hueyaltepetl. Hueyaltepetl. ¿Cuál? Kanin Tihuala. Pregunta que de dónde eres. Nihuala, México, Hueyaltepetl. Nihuala, güey. Nihuala, Esquile. México. Nihuala, México, Hueyaltepetl. ¿Cuál? Nihuala, México, ¿Cuál? Hueyaltepetl. ¿Cuál? Muy bien, muy bien. Cada día te sale mejor. ¿Qué es que Shiwil Tikpia? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo le digo que tengo 10 años, ma? Ah, pues dices Nikpia, Mactlachtli Shiwit. ¿Eh? A ver, repítelo. Nihuala,
Mahtlahtli, Maxtlactli, Xiwitl. Xiwitl. Lo haces muy bien. Ahora ya puedes presentarte en náhuatl. Ya llegué, mamá. ¿Por qué tan temprano? Porque hicimos la tarea bien No es cierto, la rápido. dejaron plantada. No, ni siquiera había un muchacho. Claro No, que nada sí. que ver. No, no es cierto. Oye, ¿qué crees? ¿Qué? Estamos hablando de los pronombres en náhuatl. ¿Y ya te sabes? Sí. Y no Bueno, tienes algunos, dudas. no. Oye, ma, Ay. ¿por qué no usamos la palabra na? Porque la palabra na es un pronombre y los pronombres a veces se usan por separado y a veces se le añade otra palabra. Ujú. Ya iremos explicando, pero haz tu tarea. Ya, termina Oye, tu tarea. mamá, ¿tú te acuerdas cuando eras niña cómo vivías en la Huasteca? Sí, fíjate que me acuerdo mucho. Ujú. Siempre me gustó mucho mi casa, mi pueblo, mi campo. Aquí me siento muy encerrada. Allá ayudaba a mi mamá con los telares, pues contaban cuentos, había leyendas. Así es. ¿Y tú te sabes algún, abuelito? Claro que sí. Conozco muchos relatos de mi tierra y de mis pueblos cercanos. Que nos cuente uno, Sí, ¿no, Tona? cuéntanos de un abuelito. Sí. Este es un relato tradicional del pueblo de la Huasteca. Chicomechochitl, kenihki mochihki nopasintli. Huacaquia, tlacame guansihuame sanki cuayaya ochotzi. Huanecuahuitl, itztoya seyayetzi ichpocatzi. Huaninana tlaue moquitlahuayaya, quinequiyaya chacanquiitas. Huanquino se tonati maltito panateno, huanech pocatl calajiki tototzi tlenhuescape itztoya. Ipanecuahuitl coita huaneta totzi moxixki, huanicuitlayo calajki camaco tlenixpocatl. Keni nexpocatl nemiltiki, huaninana tlaue cualanto gallocana, quinequiyaya nopexpocatl. Quilihki. Ayocana timochantlales nika no guay panocha. Natlawel mintzmocuitlahuihtok. Juan tayicana timonamihtiktok. Juan titlanemiltiaya. Tlawel nipina huayeca. Nikneki tías huesca. Juan ashke manimitzitasneki. Amo nikmati kenke nitlanemiltia. Chineslapuerpolwi. Nikneki nimukaguas nika. Amo, xia. Juan kino no pachpocatzi huayeconi. Tlen kitokaxtiaya xicomechochitl. Mochantlalicto. Iwaya ihuainana. Y toca eliyaya tzitzimitenantzi. Se tonal ni tzitzimitenantzi nochipa kinequiyaya kimictis nopa konetzi. Se tonal tzitzimitenantzi kinequiyaya maltis huan kihli ixui. Chinechpalewi chicomechochitl. Nikneki nimotemas pampa nimocococtoc. Nikalakis temascalco huan moneki tiasacas. Huan chitlacuilti nopa cuauitl. Teipa nopa konetzi kitzacuilihki huan kitlatihki nopa. Tzitzimitenantzi pantemasca huan nochi tlatlantoc mocahki. Nopa chicomechochitl sentilihki nochi necho huan kikalakilihki ipan se atecomitl huan ihcon chicomechochitl huelis moscaltis. Ayocani itztoya tlen kinequiyaya kimictis. Teipa kinauatihki se ichpocaconitl kikahuas nopa atecomitl ipan se ueyatl huan maamo kitlahki nopa atecomitl. Kehni nechpocaconelyahki huan kinehki kintlapos nopa atecomitl. Kitlapohki guamiaque saloyime nectzitzit sami pehke patlani yeka chicomechochitlaue mocuesohki. Pampanopa yolcame nochipa kiichteki tlamantli chicomechochitl. Se tonal chicomechochitl necnemiyaya ipan se octli cuatitla huan kimelaji se matzatzi huan kihlihki. Piali masatzi, tikneki tikiniscaltis miaque tlacame huan sihuame, nax nikneki nitlacyowis. Huan nikiniscaltis nasa nitlayowis nanamilis. Nakena nitlayowis, pampa nikintlamacas catlistoki panitlaltipactli. Huan teipa nopa konetziki tohki. Teipa timomelawase, huan tati elis titlacualistli, huan ani elis nopa tlaxcali. Kehni nopa chicomechochitl techmaktilihki iyoli, huan amak nochipa techtlamaka. ¿Y esas historias se las contaban en náhuatl? Sí, Pues no sé. Pues sí, era lo único que hablábamos. ¿Ya ves? Tanto Tenoch como yo, pues tuvimos que escuché que están adaptarnos hablando de un mi poco ex, dicen. a la que hablaban aquí en la ciudad. Ay, Tenoch, me asustaste. Oye, ¿qué crees?
¿Qué pasó? Les estaba contando aquí a los niños Ajá. sobre las dificultades que tuvimos cuando venimos a la ciudad, ¿te acuerdas? Ay, sí, cómo no me voy a acordar. La lengua es una de las formas de identificación cultural. Y si alguien decide emigrar a algún otro lugar, debe aprender el idioma del lugar a donde llega. Si no, pues nunca se integra bien a donde va a vivir. Nosotros, para llegar a ser parte de la ciudad, tuvimos que aprender el español. Pero como a mí el náhuatl siempre me ha gustado, pues yo le enseñaba algunas frases a mis amigas en la escuela. ¿Y se divertían? Y pues nos divertíamos ¿Y mucho. qué cosas se preguntaban o cómo? Y pues ellas no lo entendían y pues formábamos frases. ¿Cómo Por ejemplo, cuáles frases? Hacíamos preguntas de presentación como ¿Ken motoka? O de Canintiguala. Ah, eso me lo estaba ¿Qué ni pensando. Ken motoca? motoka, que significa ¿cómo te llamas? No, a ti no te sale. Sí me sale. No, Claro que sí. Haz tu tarea. Bueno, sígueme diciendo, mamá. Para preguntar qué haces en tu trabajo se dice Tlentik Chiwa y Panmotekit. Ay, Tlenti y Chihuahua. Y Panmotekit. Tlentik Y Chiwa Panmotec. y Te Panmotekit. sale. Ese sí no me sale. A ver. A ver, dilo tú, Tona. ¿Cómo? A ver, otra vez, repite conmigo. Tlenti, Tlentik Chiwa Chiwa y Panmotekit. Motequi. Lent y Chihuahua. Tik Chiwa. Lent y Chihuahua y pan. Motequi. Ahí está, ya viste. Ay, a mí también ya me salió. Mi mamá es bilingüe, ¿se dan cuenta? No, Sí. no soy bilingüe, soy trilingüe. Ey, Acuérdense cierto. que mi oficio de secretaria pues me ha obligado a utilizar el inglés, aparte del español y el náhuatl que hablo. Al igual que nuestros padres, que hablaban su lengua y el español, tuvimos que hacernos bilingües al llegar aquí, pero eso ha resultado muy positivo porque nos permite integrarnos a otras culturas, ¿verdad? Sí. Oye, ma, ¿y por qué ustedes nunca nos enseñaron náhuatl? Porque ustedes crecieron en un lugar donde predomina el español. Entonces quisimos evitarles que les sucediera lo mismo que a nosotros. Es la parte negativa de ser bilingüe. Así se van perdiendo las lenguas nativas en las generaciones. A pesar de todo, su mamá y su tío nunca han olvidado la riqueza y el valor de su origen. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué? Miren lo que les traje, chocolate para todos. Ay, danos. Primero yo. ¡Tlaxcamati! Tlaxcamati, mía, tlaxcamati. Checa. Yo las abro. Yo quiero. No mames. Niños, Chinechcoe. ¿pusieron atención lo que dijo su abuela? Sí, Sí, Tlaxcamati. Tlaxcamati, algo así. Tlaxcamati. Eso es una frase de cortesía que significa gracias. Deja que yo les enseñe las frases de cortesía. Repitan, Tlaxcamati, Tlaxcamati. Tlaxcamati. Ashlen. Ashlen. Eso que acaban de repetir quiere decir gracias y de nada. Son frases indispensables para una buena convivencia en familia. La cortesía es algo muy importante dentro de la familia y de la comunidad. El respeto hacia los padres siempre ha sido primordial. En algunos lugares se usan en el náhuatl formas reverenciales para hablar usando la terminación sin. Sin. Esa terminación se añade a los pronombres personales, que a veces son muy distintos de un lugar a otro. Por ejemplo, los que les enseñó el abuelo y los que ya han escuchado son distintos. Por ejemplo, se usa tehuatzin para decir usted con respeto, con más veneración. Yehuatzin, niños, ¿de qué estamos hablando? Yehuatzin se utiliza para decirle a alguien de él, pero también con más respeto, ¿no? Y también se puede decir a mehuatzin, ustedes, pero respetablemente. ¿Recuerda los pronombres, Tonatiuh? Sí, aquí los tengo anotados. Me parece muy bien que aprendan también la forma referencial, papá, porque así es como deben de dirigirse a mí por ser mayor que ustedes. Ah, no exageres, tío, no es para tanto. Ándale, Liliana, ya no molestes a tu tío. Ay, es que. Si vas a salir mañana, mejor ponte a arreglar todas tus cosas. Sí, sí voy a Porque ya salir. es muy tarde y no quiero que te estés desvelando. El chiquero lo ¿Y tienes tú, tú. Tonatiuh?
Ya, arreglar tu cuarto porque tu abuelito se va a quedar contigo, Y ¿eh? te bañas porque hueles feo. No se preocupen, que se quede en mi cuarto otra vez. Yo me vuelvo a dormir en el sillón. Ahí está. Ya mañana vemos con más calma cómo le Ya hacemos. vi. Sí, vete a bañar que hueles feo, ándale. Sí, huele igual que tú. No es cierto, yo me bañé. ¿Ya nadie va a querer de chocolate? Sí, Yo quiero. Pero él hasta que se bañe, tío. Dile. No Vete se a bañar, bañó. Tona. Sí, hasta acá llega. Ya, a ver, ya, niños, pónganse a hacer sus cosas. Ay, ya. me Llévate voy. tu chocolate y ya Sí, vete a me los arreglar llevo. todo. Con permiso. Chocolate, Tu tomate. yo también ¿Qué que manejo? me cocone yo un escaste que no entreno. Chocolate, ¿qué hace? Ah, yo como te pido. Tu colita. ¿No tiene chocas? ¿Te crees que te chocas? Si me escaste que sea chocolate. Ni va a hacer. Ah, taza camate.